Wonderful. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos los participantes que se nos unieron y más importantemente a nuestros estimados panelistas y speakers. Bienvenidos a este webinar de la Forma de las Naciones Unidas de alto nivel de un enfoque multisectoral para una recuperación sostenible y resiliente. Yo soy Leila Serrat, directora de Strategy and Engagement en P4G o P4G. En el cual trabajamos, en el cual somos pioneros de sociedades verdes y investimos en el impacto. Nosotros somos una plataforma global que involucramos a las partes interesadas y a todos los sectores para impulsar la inversión en sociedades público-privadas enfocadas en entregar impacto y crear impacto de las metas de desarrollo sostenible para el 2030. Nosotros con los países en desarrollo estamos en el frente de la transformación para llegar a estas metas de desarrollo sostenible y las metas del Acuerdo de París. Nosotros estamos sistemáticamente construyendo un canal y un grupo de 50 sociedades enfocándonos en áreas de energía, comida y agricultura, agua, ciudades y economía circular. Y felicito a Colombia en su tercera revisión internacional que resalta la implementación de las prioridades colombianas para el desarrollo sostenible. La preparación del reporte es en sí una sociedad de muchas partes interesadas y es un gran esfuerzo, lo cual significa que no es solo una visión del gobierno, sino también incluye la contribución de organizaciones no gubernamentales, incluyendo el sector privado y la sociedad civil. Esto nos da un gran entendimiento del estado del desarrollo sostenible en Colombia, en los progresos y los grandes retos que se vienen en el futuro. En P4G o en P4G, nosotros decimos y estamos orgullosos de decir que Colombia es uno de nuestros 12 países socios. En este momento tenemos 7 sociedades trabajando en territorio colombiano que están alineados con las prioridades del país, incluyendo transportes de cero emisiones de carbono, edificios también de carbono cero y también agricultura sostenible, etcétera. El COVID-19 nos ha mostrado que las corporaciones, que la cooperación entre partes interesadas es la única manera para llegar a una recuperación inclusiva que también se alinee con las metas de desarrollo sostenible y una sociedad de multipartes son las más difíciles, pero las mejores. Son muy efectivo para transformar compromisos en impactos en el territorio que impulse el desarrollo nacional y las prioridades climáticas y también trae crecimiento económico y empleo. Nuestra sesión de hoy es muy oportuna porque este es el momento que tenemos el impulso donde tuvimos la cumbre del P4G, del cual fue anfitrión la República de Corea, el cual involucró más de 67 líderes globales compartiendo la importancia de las sociedades de multiparte interesadas para impulsar la acción climática y la sostenibilidad mundial. Y Colombia, como líder en crecimiento verde, ha mostrado su compromiso a sus metas de lo sostenible y va a ser el anfitrión de esta cumbre en 2023. Imagínense esa maravilla. Hoy tenemos un grupo estimadísimo de panelistas para esta sesión, los cuales van a compartir sus experiencias con políticas de recuperación inclusiva que nos va a permitir hablar de las metas a largo plazo a nivel nacional y subnacional. También vamos a escuchar de nuestros speakers a cómo ellos están involucrándose en un juego muy diverso de agendas, de metas para la agenda de 2030. Y últimamente, teniendo en cuenta que los países desarrollados están en el centro de la recuperación, este evento va a lanzar cooperación Sur-Sur como un pool de cooperación y conocimiento post pandemia. Entonces, queremos tener una discusión muy que los involucre a todos ustedes. Y obviamente va a haber un momento para preguntas y respuestas, por supuesto, al final de esta sesión. Así que los impulsamos a, por favor, que nos pongan sus preguntas de la sesión de Q&A o QIA, preguntas y respuestas. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con la discusión. Es un placer para mí presentar al embajador y representante permanente para la misión de Colombia con las Naciones Unidas, el señor Guillermo Fernández de Soto. Y segundo, el embajador de Desarrollo Sostenible con la misión de Suecia en las Naciones Unidas, la señora Charlotte Schleider, para que nos dé unas palabras de apertura. Bienvenidos ambos. Apreciada directora de estrategia y participación de P4G, Leila Serrat, distinguida embajadora para el desarrollo sostenible de Suecia ante Naciones Unidas, Charlotte Schleiter,
estimada directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, querida Ángela Ospina, doctor Juan Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, estimados panelistas, tanto de Suecia como de Colombia, que nos han querido acompañar en el día de hoy, apreciados todos los participantes. Deseo comenzar dándoles una cálida bienvenida al evento paralelo oficial de Colombia titulado Enfoque Multiactor para una recuperación económica sostenible. No dejar a nadie atrás es tarea de todos, organizado en colaboración con el gobierno de Suecia, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento. En el 2015, nuestros países alcanzaron un consenso histórico que dio lugar a la adopción de la Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. La esencia de tal acuerdo gira en torno a su naturaleza amplia y a su integralidad. Como hoja de ruta hacia el bienestar global, está compuesta por un certero equilibrio entre los retos sociales, económicos y medioambientales. Y como tal, esos retos no son ni pueden ser entendidos o abordados de forma aislada. Sus interrelaciones son innegables. Del mismo modo, nuestros esfuerzos hacia la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los ODS deben tener un alcance comprensivo y un despliegue articulado. Estimados colegas, para tener éxito necesitamos un enfoque que involucre a todo el país y una perspectiva a varios niveles. En este sentido, otros actores como la sociedad civil, el sector privado y la academia son absolutamente cruciales, no solo en el plano nacional, sino también en el ámbito local. Hoy, más que nunca, necesitamos actuar con un sentido mancomunado a través de alianzas multiactor a fin de avanzar con mayor rapidez y con mayor eficacia. Esa unidad y colaboración son sencillamente condiciones previas para una recuperación sostenible y resistente que no deje a nadie atrás. Queridos amigos, así como Colombia jugó un papel decisivo en la cristalización de la Agenda 2030 y los ODS, hoy deseamos ser un ejemplo positivo para el mundo durante esta década de acción y resultados. Por eso, este año presentamos nuestro tercer examen nacional voluntario, después de haberlo hecho en el año 2016 y 2018. Y con esta tercera entrega buscamos varios objetivos. Primero, reafirmar nuestro compromiso con los ODS como una política pública de Estado debidamente incorporados en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, presentar un balance del avance general en el cumplimiento de los ODS, contemplando los impactos derivados de la pandemia del COVID-19. Tercero, compartir la radiografía del progreso nacional a nivel territorial. Cuarto, exponer el fortalecimiento de la participación y la contribución de los actores no gubernamentales. Y quinto, socializar la ambiciosa política para responder a los efectos socioeconómicos de la pandemia con miras a una recuperación sostenible y resiliente que acelere el cumplimiento de los ODS.
Precisamente hemos organizado este evento paralelo oficial con el propósito de compartir toda esta experiencia con ustedes. Espero que esta reunión dé lugar a un inspirador intercambio de ideas y a un fructífero debate entre los participantes. Colombia reafirma hoy una vez más su compromiso con el cumplimiento de los objetivos en esta década de acción. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Thank you so much, Ambassador, for your lovely Muchísimas gracias, embajador, por esa apertura. Ahora quiero pasar al embajador Schleider. Muchísimas gracias. Bueno, embajador Fernández de Soto y otros honorables coparticipantes y presentadores. Estoy feliz de estar aquí. Solo puedo estar de acuerdo con el embajador Fernández en cuanto a la necesidad de que haya un enfoque de multipartes interesadas. Esto es muy importante para poder encontrar un balance entre la economía social y el involucramiento ambiental. Y en el centro de cada uno de esos modelos de múltiples partes interesadas, bueno, participar nos brinda confianza y transparencia. Entre más partes haya mejor, así como también tenemos que tener el mantra de que el liderazgo y la responsabilidad tienen que ser compartidos. Ese tiene que ser nuestro mantra. Suecia ha tenido el placer de cooperar con Colombia en muchísimos procesos durante su historia. Y me encantaría enfatizar simplemente cómo apreciamos esa colaboración que hemos tenido entre ambos países. No. Me gustaría también mencionar los ejercicios que nuestros países han hecho en noviembre del 2018 de cooperación y fue facilitado por la OCDE y nos enfocó en compartir experiencias en diferentes métodos de trabajo para mejorar la inclusión. También me gustaría compartir algunos de los hallazgos que nosotros logramos y que también serán incluidos también en la ONDR que vamos a presentar el próximo jueves. La primera hallazgo, como ya mencioné, que el liderazgo tiene que ser compartido. Ese es el primero. La implementación de las ODS no pueden ser simplemente impulsadas por un solo sector o por un solo actor. Asimismo, también un solo sector o actor no puede ser el único representante en este esfuerzo colaborativo para las ODS. Es importante recordar que no solamente es algo sobre partes interesadas, sino también activar la implementación de la Agenda 2030 que está afectada por el nivel de implementación por todos nosotros. Así que también hay grupos organizados e individuales que son afectados por esto y que están siendo excluidos. Así que el segundo hallazgo que nosotros nos llevamos con nosotros es que una manera de mitigar el riesgo de exclusión es reconocer que ha habido rechazo a ciertos sectores de la sociedad. Y es algo que obviamente este involucramiento puede venir en diferentes maneras, desde la sociedad civil. Tercer hallazgo fue que las evidencias estructurales fueron claves para encontrar las reglas generales del juego en una plataforma de multipartes interesadas y ayuda a formular o definir conjuntamente los objetivos y compromisos de parte de todos y también el resultado del trabajo. También hemos llegado a muchos hitos para soportar esto. Finalmente, me gustaría hacer un último comentario relacionado a la importancia de asegurar el anclamiento local de todos los programas, porque muchas veces los actores y las organizaciones ven las oportunidades y los retos de unas comunidades en específico y a veces los programas no se pueden anclar donde las partes interesadas no solamente tienen que invitar a estas personas de estas comunidades a sentarse en la mesa y tienen que ser parte activa de la discusión y también ser base de la creación de estos esfuerzos para nosotros poder trabajar juntos y llegar a un desarrollo y recuperación sostenible y resiliente. Y obviamente estamos esperando con ansias este intercambio de opiniones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Y también al embajador Fernández de Soto por su maravillosa intervención.
en cuanto a esta discusión de panel que vamos a tener más adelante. Y al final les quiero dar felicitaciones a Colombia por haber completado su tercer BNR. Es algo maravilloso para poder no solamente mostrar el progreso que se ha logrado, sino también transmitir ese progreso, transmitir ese conocimiento a otros países y autoridades mundiales. En este punto me gustaría pasar a nuestra segunda sección, la cual es nuestra discusión de panel. Y me gustaría presentarles a nuestro estimado panel, en el cual vamos a discutir la implementación de las ODS en utilizar sociedades público-privadas para lograr resultados. Así que primero que todo, voy a estar invitando al señor Juan Daniel Oviedo. Él es el director del DANE en Colombia, el Departamento Nacional de Estadísticas, donde es una parte autorizada donde ha escrito más de 7 papers, 7 artículos en cuanto a comunicaciones de tecnologías de comunicación y también mercados de gas. Él ha servido como el director del Departamento Nacional de Estadísticas. También es profesor de la Universidad de Rosario, tiene un doctorado en economía y es un profesor senior y es un consultor externo de la Superintendencia de Puertos y Transporte en Colombia, Superintendencia también de Subsidios Familiares y el Ministerio de las Tecnologías de la Información, MINTIC, entre otras entidades. Mi siguiente panelista es la señora Susana Seco, CEO o presidenta de la Cámara de Comercio Internacional de Estocolmo, en Suecia, el cual lidera el mundo para facilitar el comercio internacional con la meta de promover la paz y la prosperidad a través de relaciones bilaterales. Y la sociedad con la Cámara Internacional de Comercio en Suecia se ha promovido dentro del marco de la sostenibilidad y, entre otras cosas, también ha trabajado con compañías, impulsa a las compañías para que tengan mejores oportunidades para circular sus negocios de modelo y para ayudar a las compañías a mitigar, mitigar los riesgos y tener un desarrollo sostenible. Y por último, en el panel tenemos al subdirector del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, el señor Gómez. El señor Gómez trabajó con el Banco Mundial en financia, también con el equipo latinoamericano estuvo también en la investigación de competitividad, donde él fue el líder de la producción del reporte de competitividad global y antes de ese Foro Económico Mundial fue el consejero al ministro de Comercio, donde él lideró políticas de competitividad y también desarrollo productivo. Así que como ustedes pueden ver, tenemos un panel muy nutrido de expertos para que compartan su experiencia con nosotros en cuanto a implementar las ODS. Voy a hacer unos grupos de preguntas antes de que abramos el Q&A o el preguntas y respuestas. Y antes de esto, me gustaría arrancar con una pregunta para Juan Daniel. Así que me gustaría escuchar desde tu perspectiva por qué estas sociedades de multiparte interesadas es muy importante en cuanto a la lateralización de las ODS y a trabajar a nivel subnacional. ¿Qué opinas, Juan Daniel? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leila. Y muchísimas gracias al embajador por presentarnos de manera también y presentar los objetivos de esta conversación tan importante que nos atañe. Obviamente nosotros valoramos muchísimo estas preguntas que tú nos haces porque como un ejemplo en este momento nosotros no estamos todavía en la oficina principal del DANE, sino estamos en la oficina central llamémosle la oficina del DANE en el Valle del Cauca, porque nosotros estamos trabajando muy duro desde el DANE para proveer la información, brindar la información que nosotros producimos con, digámosle, un enfoque de equidad. Obviamente estamos en alto nivel de aplicación para empoderar las soluciones acerca de cómo vamos a enfrentar los retos de la pandemia, donde cada departamento a nivel subnacional de la República Colombiana. Así que nosotros creemos que estamos trabajando muchísimo en validar este tipo de alianzas y consolidarlas. Y esto es esencial. Es esencial cómo nosotros alcanzamos y cómo abordamos bastantes campos
para poder lograr a estas metas de desarrollo sostenible. Y más importantemente, nosotros tenemos que recordar que tenemos un compromiso de no dejar a nadie atrás en estos esfuerzos. Así que tenemos que reconocer que nuestros ciudadanos viven en situaciones distintas desde la perspectiva territorial. Cada quien es distinto y tiene una realidad diferente. Y probablemente, no sé si ustedes sepan que Colombia es un país muy heterogéneo a causa de su demografía y geografía. Así que necesitamos permitir y poner a disposición información a todos los sectores de la sociedad, los sectores más abandonados también, los cuales son los principales retos en cuanto a desarrollo sostenible en cada nivel subnacional de nuestro país. Así que nosotros creemos que definir un enfoque de muchas partes interesadas es esencial para poder lograr a estos objetivos de no dejar nadie atrás, porque nosotros tenemos que reconocer que obviamente el desarrollo debe ser y debería responder a las necesidades de nuestro pueblo en todas las partes de la geografía colombiana. Así que nosotros necesitamos empoderar la construcción de las soluciones sostenibles, darle suficiente información al pueblo con un nivel alto de experticia. Y nosotros creemos y nosotros ya estamos presentando este enfoque a la señora Clara Roldán, la cual es la gobernadora del estado de Valle del Cauca, el departamento del Valle del Cauca, la cual la capital es Cali. Es muy importante que el hecho de brindar esta información desagregada es un motivo de discusión y que cree acción colectiva para poder cubrir bastantes intereses, abordar bastantes intereses para producir estas metas de desarrollo sostenible y lograrlas de mejor manera. Y esa es la razón por la cual nosotros creemos que el enfoque diferencial, el cual está detrás de este lema de no dejar a nadie atrás, nosotros creemos que esto reconoce la importancia de hacer los diferentes enfoques visibles para todo el mundo, el cual tenemos en nuestra sociedad. Así que yo creo que las alianzas a nivel multiparte interesadas es muy importante porque nosotros, o de multiactor, es porque no podemos llegar a la Agenda 2030 simplemente con una agenda pública o con solo una agenda privada, pero lo que sí podemos hacer es permitirle a la sociedad civil que jueguen un rol también en esto, o sea, que seamos todos juntos en esta Agenda 2030 que nosotros tenemos. Así que es algo que nosotros queremos resaltar en términos de este NDR que les hemos presentado, este reporte que les hemos presentado a ustedes, el tercero al foro político a alto nivel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Daniel, por esos excelentes comentarios. Y siento que nosotros hemos logrado lo que dijo la embajadora Slider, acerca de ese último comentario de que las partes interesadas locales tienen que sentarse en la mesa. Tenemos que hacer cumplir eso. Tenemos que desagregar esta información, los datos, para que todos lo puedan entender y para entender cada uno de los diferentes territorios. Tenemos que entender que cada territorio tiene diferentes necesidades. Así que necesitamos asegurarnos que no dejemos a nadie atrás. Así que muchísimas gracias por esos comentarios, señor Juan Daniel. Ahora me gustaría darle una pregunta y enfocarnos en el sector privado, en el involucramiento del sector privado. Y aquí me gustaría preguntarle a la señora Susana Seco, ¿cómo el gobierno sueco participa con el sector privado, así como con la sociedad civil, con las ODS? Muchísimas gracias, señora Leila, y sus excelencias que están aquí con nosotros. Bueno, como dijimos inicialmente, por más de 100 años, la ICE se ha venido trabajando para facilitar el comercio internacional, promoviendo la prosperidad de manera sostenible. Y desde nuestras oficinas por todo el mundo, mis colegas y yo hemos trabajado para promover la conducta responsable social y cómo las compañías contribuyen a las ODS o los objetivos de desarrollo sostenible. En esta competencia, un modo clave de operación para promover ese desarrollo sostenible incluye la adopción de nuevos enfoques que promueven y facilitan cooperación de múltiples partes interesadas. Por ejemplo,
en foros y sociedades público-privadas. Sus excelencias, damas y caballeros, si ustedes me permiten ser muy honesta con ustedes, cuando se trata de promover el rol del sector privado en el desarrollo sostenible, yo siempre encuentro que disfruta una posición muy privilegiada comparado con muchísimas partes. Si me disculpan, ¿me pueden escuchar? ¿Estamos bien? Sí, creo. Tuvimos un problemita técnico acá. Bueno, el gobierno sueco ha incluido varias partes del sector, incluyendo las 17 metas de desarrollo sostenible. Entonces, el gobierno reúne tanto a los sectores públicos y privados, al sector académico, también a los representantes juveniles y a los sindicatos para que solucionemos conflictos y que pavimentemos el camino para que haya desarrollo sostenible en nuestro país. Y yo creo que el hecho de que yo estoy aquí con ustedes hoy es un excelente ejemplo del esfuerzo del gobierno que entiende el rol de la sociedad civil y del sector privado y para llegar a las metas de desarrollo sostenible y que se requiere que todos participen para llegar a la Agenda 2030 de manera exitosa. Aquí en Suecia, el gobierno y el sector privado también cofinancian muchísimos diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, nosotros con los fondos de inversión tenemos incubadores de startups y también, como ustedes de pronto ya escucharon, acerca de los proyectos industriales híbridos, los cuales van a hacer desarrollar combustibles que son híbridos entre fósiles y combustibles sostenibles. Tenemos delegaciones relacionadas en cuanto a la implementación de la Agenda 2030 aquí en nuestro país y una de estas delegaciones también promueve la agenda de economía circular y también al sector privado juega un papel clave en todas estas iniciativas. Suecia ha avanzado muchísimo y a la vez obviamente nosotros sabemos que los retos sostenibles son globales y nosotros vemos que muchísima de la lógica que tiene la colaboración a nivel internacional también se refleja de manera local e internacional. Así que nosotros dentro de los departamentos de desarrollo suecos, el concepto de crear mejores relaciones es un concepto que siempre se viene creando y siempre se viene trabajando. Por ejemplo, trabajamos con países socios, vemos si ellos de pronto queremos crear relaciones más de sociedades. Hablamos acerca de comercio, negocios, pero también actividades de aprendizaje. Tratamos de colaborar de todas maneras. Y me gustaría terminar la respuesta para la primera pregunta, haciéndoles una nueva pregunta a todos ustedes, aquí a la audiencia que está con nosotros presentes. Les quiero preguntar, ¿el sector privado está representado en las delegaciones de esos países a nivel de discusiones de alto nivel político? Si no, mi recomendación más importante es que nos aseguremos que sí el sector privado cuando llegue el momento en los próximos años. ¿Por qué? El crecimiento sostenible está basado en estructuras gubernamentales las cuales permiten a todos los sectores que se reúnan y hablen. La clave para el éxito yace en políticas que sean claras, que sean predecibles, que sean prácticas, que sean auditadas y que sean consistentes. En este contexto, basados en esta cooperación y con las partes interesadas relevantes, incluyendo a todo el mundo, juegan un papel clave en el desarrollo de las metas de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, les agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias, Susana, te agradezco por tus comentarios y también te agradezco por tu llamado a la acción en cuanto a la audiencia acerca de involucrar al sector privado para nuestra compañía, para nuestra organización P4G. Esto es central para lo que nosotros hacemos, así que muchísimas gracias por continuar promoviendo este mensaje. Es un gran punto. En este punto me gustaría hacerle una pregunta a nuestra panelista tan estimada, al ministro tan estimado, perdón, el viceministro Daniel Gómez, y quisiéramos hablar acerca tú has estado muy involucrado en el VNR y también en el esfuerzo del DNP para que haya recuperación económica. Así que tengo muchas preguntas que hacerte, la verdad, pero yo arrancaría con una, con la recuperación del COVID. Si puedes nos compartir de pronto la experiencia del país, la experiencia del desarrollo de las medidas que Colombia ha implementado en respuesta a la pandemia del COVID-19.
Muchísimas gracias, Leila. Muchísimas gracias a todos por tu invitación. Estoy feliz de estar acá y compartir nuestra experiencia. Yo creo que la pandemia del COVID fue una llamada a la acción en cuanto a la formulación de políticas, en cuanto a la coordinación y articulación con el sector privado, con la sociedad civil y realmente requirió tanto usar todo nuestro poder analítico y también nuestro poder de crear soluciones enmarcadas en metas a largo plazo, como las ODS. En particular, cuando la pandemia comenzó en 2020 y comenzamos con las cuarentenas en Colombia en marzo, el Departamento Nacional de Planeación, junto con equipos del Banco Mundial, comenzaron a hacer algunas simulaciones para entender cuál sería el impacto de las cuarentenas en la pobreza, inequidad y resultados sociales. Y lo que nosotros encontramos es que en la ausencia de algún tipo de acción gubernamental, la pobreza podría incrementarse 10%. En este contexto, nosotros comenzamos a pensar acerca de cómo se veían nuestras agenda de políticas a nivel nacional y a nivel de planeación nacional. Y lo que nosotros encontramos, y una pregunta que nos hicimos es que deberíamos cambiar las cuarentenas, y lo que concluimos es que nosotros teníamos que acelerar el curso en las acciones que estábamos llevando en cuanto a los foros sociales, programas sociales de inclusión, de modernización de políticas sociales. Y una de las grandes acciones que me gustaría resaltar fue la creación de el programa Cash for Trash, el cual se llama Ingreso Solidario, el ingreso solidario que fue asignado en un marco de 2 semanas donde usamos basado en nuestras capacidades analíticas, en nuestras bases de datos. Nosotros llamamos al sector privado, al sector financiero, llamamos a a las compañías de telecomunicación para poder construir esta base de datos para identificar esos hogares que podrían ser bastante golpeados por el COVID-19 y caer en pobreza. Así que en tiempo récord creamos este marco, trabajamos junto con el sector privado, obviamente trabajamos también con muchas agencias gubernamentales y creamos este programa para transferir un ingreso solidario para familias durante estos tiempos difíciles para que no cayeran tantos hogares colombianos a la pobreza. En DANE, Juan Daniel, de hecho, que está aquí con nosotros, el director del DANE, Juan Daniel, presentó las medidas de la pobreza oficiales para el 2020 y nosotros vimos obviamente que de hecho todas estas medidas que implementamos en tiempo récord absorbieron y mitigaron el incremento de la propiedad. No fue lo suficiente obviamente para prevenir el incremento de la pobreza a nivel nacional, la verdad, pero Colombia no, el caso de Colombia es el mismo del resto del mundo en cuanto a este respecto, pero nosotros tuvimos éxito en mitigar especialmente en los sectores rurales y tenemos retos obviamente en el sector urbano. Así que obviamente ese es un gran ejemplo de cómo el COVID de verdad nos ayudó a acelerar nuestras agendas de política social, que construimos en estas bases de datos, los registros sociales. Ese es el comienzo del registro social en Colombia. Obviamente, crear bases de datos en las cuales trabajamos con el sector privado y también en términos de tener mejor enfoque. Así que tuvimos que trabajar con el sector privado, con la sociedad social y con la academia y una política de recuperación la cual fue aprobada por nuestro Consejo Nacional de Política Económica y Social que tiene acciones para recuperación a corto plazo, pero todas ellas con este criterio de sostenibilidad e inclusión en línea con la recuperación a largo plazo y en cuanto con los compromisos internacionales, con el cambio climático, con un crecimiento sostenible y con muchas metas y con una visión a largo plazo, reconociendo que obviamente tenemos que actuar rápido. Muchas gracias. Thank you so much for sharing that. Muchísimas gracias por compartir eso, Daniel, y obviamente crear un programa en 2 semanas me parece algo tremendo, es un logro increíble. Y creo que Daniel también mencionaste cómo por supuesto el COVID-19 obviamente es una tragedia en la cual las personas y los gobiernos y las plataformas encontraron esa luz de esperanza también, o la están encontrando para movilizar este enfoque de muchas partes interesadas, usando esto para movilizar el interés y el apoyo para un rango muy variado de agendas sociales, incluyendo obviamente la reducción de la pobreza y las ODS y también el Acuerdo de París. Así que muchísimas gracias, señor Gómez.
Ahora me gustaría volver a Juan Daniel y hacerle una segunda pregunta. ¿Nos puedes compartir alguna experiencia en la territorialización de la Agenda 2030 que involucren diferentes partes interesadas? Muchísimas gracias, Leila. Yo creo que esta es una gran oportunidad para mostrar cómo el compromiso del DANI está siendo medido. Nosotros aquí no solo le damos una voz a la oficina del DANE, sino que también tratamos de darle una voz a la región latinoamericana. Nosotros obviamente estuvimos en la Conferencia de las Américas y nosotros creemos que en la territorialización o llamémosle hacer o permitir que haya, que las metas, que las ODS estén empoderadas por unidades subnacionales o países. Esto es muy importante y esa es la razón por la cual nosotros tenemos bastantes ejemplos, los cuales nosotros, en los cuales nosotros estamos jugando un rol, un papel, como no solamente la Oficina de Estadística Nacional, sino también como cuidadores, digamos, como vigiladores de estas iniciativas, trabajando, por ejemplo, con Daniel, trabajando con el vicedirector del DNP, trabajando también con Ángela, en brindar apoyo de esta cooperación internacional para poder mejorar las capacidades de la oficina del DANI en el contexto internacional. Pero más específicamente, nosotros tenemos que mantener en mente que Colombia, a causa de su conflicto de más de 50, 60 años, decidió de detener esta guerra y crear este acuerdo de paz, y el cual estaba, y bueno, y en la agenda de esta agenda de paz es claro que 16 regiones, las cuales están representadas por muchísimos municipios, eran altamente afectadas por la violencia multidimensional de este conflicto en Colombia. Así que obviamente esto es lo que llamamos áreas especiales de desarrollo que nosotros tenemos en la agenda pública colombiana, junto con el Ministerio de Planeación o el Departamento Nacional de Planeación, el cual está representado por Daniel, obviamente con las agencias territoriales, en la cual se llama Agencia para la Renovación de Territorio, y las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas en Colombia. Nosotros decidimos crear una evaluación de qué estaba sucediendo para desarrollar o cómo podíamos desarrollar estas agendas de desarrollo sostenible y cómo acelerar, y esto cómo aceleraría la agenda de desarrollo para estas 16 zonas especiales de desarrollo que te mencioné anteriormente, que están en el Acuerdo de Paz de Colombia. Luego, desde la agenda pública, principalmente, obviamente, en estos sistemas se pusieron en Colombia, nosotros ahí fuimos capaces de desarrollar 5 estrategias principales sobre las cuales nosotros desarrollamos un modelo para poder medir estas capacidades estadísticas de ODS en esas 16 zonas especiales de desarrollo. Segundo, nosotros llevamos a cabo un análisis de brechas diagnósticas para medir estos análisis de ODS en esas 16 regiones específicas. Y principalmente nosotros estábamos buscando este tipo de iniciativa para poder insistir en la plataforma pedagógica en la cual vamos a empoderar y a permitirle la apropiación de estas ODS al pueblo en estas 16 áreas de desarrollo especial, la cual son parte del Acuerdo de Paz de Colombia. Y a la vez esto permitiría que las agendas sociales, económicas y ambientales de Colombia permitiría que este marco funcionara mejor en la agenda de 2030. Otro ejemplo que me gustaría resaltar es que Colombia es un país muy rico
en grupos étnicos. Nosotros tenemos una población muy variada, tenemos una población grande de indígenas, por ejemplo. También tenemos una participación muy importante de 10% de nuestra población es población afrocolombiana. Así que con Amunafro, la cual es una organización de alcaldes de las municipalidades o municipios que tenemos en Colombia que tienen un porcentaje alto de población afrocolombiana. Por ejemplo, muchísimas de los municipios aquí en el departamento del Valle, donde yo me encuentro en el día de hoy, vienen de la comunidad afrocolombiana. Nosotros estamos trabajando juntos con ellos, con las Naciones Unidas también, con el fondo UNPA de las Naciones Unidas para y con el Ministerio de Planeación de nuevo y con UNPA Colombia estamos trabajando para poder desarrollar una agenda la cual específicamente trate de ayudar y ver cómo vamos a incorporar o incluir el enfoque diferencial en cuanto a etnicidad en las metas de desarrollo sostenible y cómo vamos a hacer cómo vamos a hacer estos municipios muy relevantes en el escenario nacional y crear una agenda de desarrollo socioeconómico que esté completamente en línea con la Agenda 2030 y con las ODS que venimos discutiendo y con la cual tenemos un compromiso gigantesco. Entonces queremos traer estas metas más cerca a los ciudadanos para que se apropien de ellas en esta agenda. Tercero, y finalmente, disculpen si me demoré mucho, nosotros queríamos como DANE, como Departamento Nacional de Estadística, crear un caso del uso de la información de la población. Hicimos esto en 2008, de hecho, por hecho. En un nuevo enfoque, nosotros estamos poniendo a disposición de una manera muy desagregada la información. Incluso estamos brindando información en nuestras estrategias de datos abiertos a nivel de cuadras, en barrios de calle y en sectores rurales también. Gracias a este alto nivel de desagregación y de desglose con la población, hemos decidido llevar a cabo un triaje junto con la UNPA para poder ilustrar a los gobernadores y alcaldes que estaban obviamente en el principio del año 2020. Les mostramos cómo su agenda social y environmental y socioeconómica debería acercarse más a las especificidades demográficas de su pueblo, por ejemplo, la perspectiva económica, la perspectiva educacional y también otro tipo de estrategias con esa perspectiva que no pudiéramos alcanzar de los fondos de población. Y esa fue un tremendo éxito y el cual nos permitió a las unidades subnacionales de Colombia crear sus planes de desarrollo junto con otra agenda nueva que fue creada por el Ministerio de Planeación, el Departamento Nacional de Planeación, y creó una conversación de la cual organizamos un portafolio de información para poder permitir que los municipios a nivel local desarrollaran planes de desarrollo de 2020 a 2022 y que fueran completados y alineados con las ODS de la Agenda 2030. Finalmente, nosotros estamos buscando con ansias desarrollar muchísimas estrategias con la sociedad civil en nuestro país, porque nosotros creemos como Departamento Nacional de Estadísticas que las dimensiones colaborativas de tomar esta información estadística es altamente necesario para ilustrar la cantidad de indicadores que nosotros deberíamos seguir para estas ODS y la Agenda 2030. Muchas gracias. Disculpen que me vuelva un poco más. Muchísimas gracias, Juan Daniel, por esa explicación tan detallada y cómo ustedes lograron
o cómo están tratando de lograr estas metas de desarrollo sostenible y cómo no están dejando a nadie atrás. De nuevo, esto es algo muy valioso de entender la desagregación de los datos y cómo eso impulsa la priorización que es personalizada a cada una de las regiones. Así que muchísimas gracias por eso. Ahora me gustaría pasar mi pregunta a Susana. Y me gustaría preguntarte, Susana, quedan 10 años para que se cumplan las ODS y en la realidad del COVID-19, ¿qué iniciativas ustedes han desarrollado con el sector privado para maximizar el progreso del desarrollo de estas metas? Muchísimas gracias, Leila. Esperemos que mi intervención, espero que no se me caiga el computador al piso otra vez. Bueno, eh, con el COVID-19, la colaboración entre sectores a nivel nacional y a nivel de fronteras ha sido crucial. Los políticos han tenido mucha sensibilidad para esos retos y ellos han podido implementar medidas muy valiosas para mitigar esto. Nosotros hemos visto esta colaboración en Suecia, de hecho, y también la hemos visto de manera internacional. Eh, Habiendo dicho esto, cuando nosotros no trabajamos juntos, los problemas siempre crecen. Nosotros notamos esto, no solamente al principio de la crisis, cuando los países cerraron simplemente sus fronteras y hubo restricciones a las exportaciones, pero también el comercio internacional es clave para llegar a las metas de la Agenda 2030 y para construir y reconstruir la sociedad. Los déficits de financiación global de la Agenda 2030 son hoy 7 trillones de dólares americanos. Los recursos están ahí, pero no están siendo enviados a donde son necesitados estos recursos. Los negocios son cruciales para que el mundo tenga éxito para llegar a estas metas. Por ejemplo, hay mucho potencial en las pymes en países de ingresos bajos y medios. Sin embargo, tienen acceso muy limitado a capital y a crédito y esto obviamente crea un obstáculo para ellos. Antes de la pandemia, la brecha de comercio internacional fue calculada en más o menos 1.5 trillones de dólares y una cifra que sigue creciendo en el último año. Si esa brecha puede ser rota, estas compañías no solamente van a poder llegar a mercados internacionales y llegar al crecimiento, sino que también van a ser un impulsor para el desarrollo social y, por supuesto, para la movilización local. La Agencia de Cooperación Internacional sueca es SIDA y la Agencia de Exportaciones suecas y también la Agencia de Cooperación de Crédito sueca se juntaron y obviamente vieron que obviamente los riesgos están compartidos y le permite a los prestamistas y a otras personas en otros países y por supuesto les permite obviamente el financiamiento necesario para estas compañías, lo cual estamos tratando de hacer desde Suecia. Por ejemplo, obviamente nosotros tenemos garantías para bancos locales en muchísimos países africanos para permitir que haya préstamos, para que le permitan a nosotros, más que todo empresarias mujeres, y lo cual garantiza nuestro uso para movilizar capital para que haya inversión desde inversores institucionales. También me gustaría resaltar la fuerza o las iniciativas para el desarrollo sostenible financiero, los cuales juntan fondos de pensiones, también gestores de activos y compañías de inversión para que pongan en sus blanco la meta de lograr sostenibilidad y movilizar recursos financieros para países en desarrollo. Habiendo dicho esto, el trabajo innovador que en 2019 llevó a lanzar una red de colaboración económica global. Hay muchísimos ejemplos de cómo la cooperación ha contribuido al desarrollo positivo global, pero muy pocos son tan evidentes como el hecho que nosotros en tiempo récord no solamente hemos ganado y hemos aplicado vacunas por todo el mundo contra el COVID-19. Le tomaría a los humanos, en otra historia, les toma a los humanos 3.000 años para crear una vacuna para la salmonela y otro tipo de enfermedades, y a la humanidad le tomó solamente 3 meses crear ahora una vacuna para el COVID-19.
El poder innovador y el desarrollo médico que ha hecho que este éxito sea posible es un resultado directo de la colaboración, de la apertura, colaboración global y comercio internacional. Muchísimas gracias, señora Daila Sorret. Muchísimas gracias por esos comentarios y también hay otra nota en cuanto a qué se ha logrado con el desarrollo de las vacunas. Es increíble, se hizo en tiempo récord y nos da esperanza para, obviamente, estos retos de los cuales estamos hablando en este momento. Muchísimas gracias por eso. Me gustaría ahora pasar a Daniel Gómez y preguntarle y que me cuente un poco más acerca de la política de recuperación colombiana y específicamente si nos puedes descubrir el involucramiento de diferentes partes interesadas en la política de recuperación. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, voy a empezar donde terminé mi intervención anterior. Así que, bueno, la política de recuperación fue construida en el medio de la pandemia y todavía bajo el contexto de las cuarentenas. Así que en Colombia comenzamos las cuarentenas en marzo. Nosotros comenzamos a construir la respuesta inmediata al COVID y esto fue implementado a través de un documento de política que se llama COMPES y ahí teníamos objetivos de proteger tanto la salud, que es el primer objetivo, obviamente proteger los ingresos de los hogares, la liquidez de las firmas en el momento que había mucha incertidumbre y nosotros no sabemos si esto iba a ser o va a haber una crisis de liquidez o si iba a ser algo que era más allá de la liquidez. Y en el momento decimos, bueno, esto va a estar en todo el mundo, va a estar en todo el mundo y nosotros pensamos, Dios mío, esto va a ser un fenómeno de 2-3 meses, tranquilos. Simplemente va a durar muy poco, vamos a tener un poco de problemas de liquidez, pero los vamos a poder solucionar. Y obviamente vimos que fue mucho más profundo que esto. Pero el tercer objetivo era, por supuesto, proteger las finanzas públicas y en particular las finanzas locales públicas. Así que, o sea, basados en esa respuesta inicial, nosotros comenzamos a construir con las directrices de la presidencia, del presidente, el cual en el Congreso de 2020 anunció un esfuerzo de recuperación y comenzamos a construir la política de recuperación, la cual tenía dos objetivos. El primer objetivo era alinear las expectativas con el sector privado, de tener este diálogo juntos y realmente instalar la mentalidad de recuperación después del COVID. Y segundo, por supuesto, identificar cómo hacerlo. Así que, bueno, comenzamos a llevar a cabo encuestas en línea. Nosotros usamos herramientas digitales para recibir propuestas. También creamos un juego de talleres digitales y técnicos con las asociaciones de negocios, con la sociedad civil, con organizaciones, por ejemplo, como el Consejo de Competitividad Colombiano, con la organización, el Consejo Gremial de Colombia. También tuvimos reuniones con académicos, con las universidades. También recibimos en total más de 2,000 propuestas de recuperación por 70 organizaciones que participaron en la construcción de esta política. Todos esos documentos y todo ese repositorio fue analizado y ahí comenzamos a construir propuestas con todas las agencias gubernamentales involucradas. En total, esto es una política gigantesca en términos de participación. Tuvimos 53 entidades gubernamentales las cuales participaban en su construcción, las cuales participaban con compromisos a acción en 3 frentes. Hogares, proteger los hogares de caer en pobreza, también proteger el capital humano. Identificamos que el capital humano era uno de esos canales que pudiese extender el proceso más allá de esta degeneración de la economía. También tuvimos un enfoque en el sector productivo, en firmas y cómo recuperarnos mejor, como mencionó Susana. Así que nosotros tuvimos esa visión de cómo recuperarnos con este lente de sostenibilidad, con este enfoque de sostenibilidad. Y finalmente, tuvimos una visión del gobierno. Los gobiernos también obviamente tenían que rediseñarse, modernizarse y queríamos tomar la oportunidad para también acelerar el cambio dentro del gobierno a través
de la digitalización y también a través de la manera en la cual le usamos los datos. Así que una de las lecciones de nuestra experiencia con el ingreso solidario fue la dificultad de compartir los datos y los protocolos que requerían compartir datos entre gobiernos y también entre el sector privado y los gobiernos. Y finalmente teníamos este acceso horizontal de la transformación digital, la cual obviamente la pandemia fue clave en términos de permitirle a los negocios para descubrir nuevos modelos de negocio, para hogares que los participaran en comercio, para interactuar con el gobierno también. Así que toda esta comunicación, esos canales de comercio digital fueron esenciales. También esta política también, obviamente, esa visión de construir políticas de serio, con mucha participación, con muchísimo consenso, pues también eso nos permitió crear mucho consenso con los territorios, obviamente, y a nivel subnacional también. Y ahí nosotros realmente reforzamos nuestras marco institucional existente para el diálogo público-privado y para la coordinación entre los niveles de gobierno. Así que tenemos un sistema de competitividad nacional que tiene todas estos foros para discutir políticas y para hacer seguimiento a la implementación. Y ese sistema fue clave. Y yo creo que emergió con nuevas herramientas de empoderación en cuanto a participación. Finalmente, y obviamente esto es muy importante también, yo creo que el trabajo que hemos hecho durante el proceso de recuperación con las agencias, organizaciones multilaterales, con el Banco Mundial, con el BID, con las Naciones Unidas, con la cooperación y con la ayuda de Ángela y con APC, etcétera, fue clave. Nosotros también, yo creo que el nivel de coordinación dentro del gobierno se mejoró de manera significativa durante el COVID y obviamente fue por causa de las circunstancias, pero nos requirió y nos pidió más. Nos pidió construir casos, nos pidió acelerar lo que éramos y tal vez podíamos, hicimos cosas que pensamos que pronto no eran posibles y descubrimos que sí eran posibles. Y yo creo que el trabajo que estamos haciendo, coordinando nuestras oportunidades de colaboración internacional con Ángela, nuestro uso de datos con Dane, todo eso nos ha producido esta integración que no teníamos anteriormente, que es clave para abordar algunos de los retos de políticas que tenemos en este momento, especialmente, por ejemplo, el reto del género que tenemos en este momento, de igualdad de género. También hemos preparado muchísimas iniciativas separadas por sector y eso permite que los diseños de políticas que estamos queriendo hacer que funcionen. Y obviamente, por supuesto, con las organizaciones multilaterales, con el Banco Mundial, con el BID, nosotros también estamos articulando todo nuestro financiamiento, toda nuestra cooperación de cooperación internacional para llegar a estas metas. Así que yo creo que obviamente las esperanzas del COVID han sido muchísimas y obviamente muchísima gente ha sufrido efectos dramáticos, pero nosotros realmente hemos visto la necesidad y nuestra habilidad de emerger de esta crisis, perdón, en términos de la capacidad gubernamentales, en términos de nuestra capacidad para formular e implementar políticas y también en términos del diálogo que nosotros tenemos con el sector privado y con la sociedad civil también. Aquí nosotros tenemos grupos de jóvenes, de mujeres y en cuanto a empleo, esto va a ser clave. Y obviamente eso obviamente es muy, muy importante. Y es algo que están sufriendo mucho los ciudadanos comunes, pero yo veo muchísimas oportunidades para emerger con mejores resultados de los que teníamos antes de la pandemia. Muchas gracias. Fabuloso. Muchísimas gracias por esos detalles adicionales y realmente me encanta cómo tú enfatizaste el trabajo del enfoque multipartes interesadas que se necesita para abordar esta recuperación de COVID y el desarrollo de estos planes. Y también me encanta escuchar cómo pediste y cómo reuniste a muchísimas personas y cómo cómo hicieron ustedes estas encuestas. Fue maravilloso. Ahora tenemos tiempo para pasar a las preguntas y las respuestas. La Q&A, la sección de preguntas y respuestas con preguntas de nuestra querida audiencia. Así que ellos tienen muchísimas personas han venido haciendo preguntas tanto en el chat y en el Q&A. Tenemos una lista que me gustaría proponerle a diferentes miembros de nuestro
distinguido panel. Tal vez para hacer seguimiento directamente a usted, señor Gómez, tú hablaste de un ejemplo de cómo crearon este plan de recuperación y cómo te aseguraste que estuviera en línea con la agenda de las ODS. No sé si puedes dar un poquito más de detalles. ¿Cuál es el plan? Y para la recuperación post-COVID y cómo está alineado con las ODS. ¿Estás muteado, Daniel? Estás muteado, Daniel. Discúlpeme, sí. Bueno, ok. Así que algunos más detalles de cómo o de qué buscamos con los efectos de recuperación. Bueno, el plan de recuperación está alineado con el plan de inversión. Hemos identificado esto con todos nuestros colegas en los ministerios. Hemos identificado el portafolio de proyectos de inversión que estaban en algún punto estructurados o en alguna etapa de ejecución y identificamos cuáles de estos proyectos han tenido efecto en el empleo, en la reducción de la pobreza, como el desarrollo, cómo podemos impulsar el desarrollo de las áreas rurales y también el crecimiento verde, ¿no? Crecimiento sostenible en los efectos de recuperación sostenible. Así que clasificamos todos los proyectos, identificamos diferentes fuentes de financiación para todos ellos y luego la política también fue creada para que fuese, que le permitiera a estos proyectos de inversión que se aceleraran. Así que ese fue uno de los primeros elementos. Luego, en la parte de pilares tenemos tres pilares principales, cuál era hogares, firmas y gobierno. Entonces, en la parte de hogares, buscamos dos objetivos. Primero que todo, reducir la pobreza, lo cual es claramente una de nuestras ODS claves, la ODS 1, la reducción de la pobreza y obviamente le pegué porque no sabía si era la 1 o no. Bueno, la ODS 1 es nuestra primera prioridad en nuestro enfoque o pilar de hogares, en nuestra política de recuperación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, queríamos construir todas las capacidades que hemos construido con el ingreso solidario y mejorar los instrumentos para vocalización, priorización y la identificación de aquellos hogares que tuvieran las mayores necesidades y también la habilidad de identificar cómo sacarle más provecho a cada peso gastado en las políticas sociales. La segunda línea de política fue reducir el enfoque de la pérdida de capital humano. Aquí incluimos educación, salud y también incluimos también la capacitación de personas. Así que tratamos de abordar estos alcances. En este sentido, nosotros implementamos con el Ministerio de Educación, por ejemplo, estrategias para activamente buscar estudiantes que se hayan salido de su educación. ¿No? En 2020, por ejemplo, el sistema educativo cerró en Colombia a causa de la pandemia y muchos colegios cerraron, muchas universidades. El riesgo para estas personas vulnerables de que se salieran obviamente era muy alto. Y eso habría unas brechas gigantescas en términos de movilidad social, de inequidad social y obviamente también era un bajonazo muy grande en cuanto a lograr las metas de desarrollo sostenible, que estamos implementando estrategias para implementar esos impactos diferenciales para que no sucedan. Ahora, para darte un par más de ejemplos, por ejemplo, en el sector productivo, nosotros comenzamos a implementar dos líneas de acción, una para las nuevas fuentes de negocios basados en capital natural, por ejemplo, bioeconomía, negocios verdes, y luego también articulamos esos esfuerzos entre el Ministerio de Comercio Industrial y Turismo y también el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Agricultura para encontrar esos sectores, para encontrar los insumos del sector productivo en términos de investigación y desarrollo y también en incentivos de que el sector privado necesita para involucrarse en este nuevo tipo de negocios. Así que ese es uno de los ejemplos concretos de cómo nosotros planeamos por una recuperación sostenible post-COVID. En la parte de gobierno, nosotros encontramos que había un desglose en términos de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Había una brecha muy grande, así que implementamos ahí una serie de estrategias para reforzar ese diálogo entre la gente y entre la gente y el gobierno, entre el pueblo y el gobierno. Identificar también y articular
diferentes niveles de gobierno para crear una alineación en el proceso de recuperación y finalmente las capacidades digitales, en particular las infraestructuras de datos que se requieren para poder usar datos de manera efectiva para construir mejores políticas públicas y para construir nuevos instrumentos, tales como las políticas sociales y el seguro de política pública que comenzamos a implementar el año pasado y que buscamos que siga funcionando en el futuro. Gracias. Bueno, te fuiste en bastantes detalles de cómo de estos tres pelas lo que están haciendo. Me parece maravilloso, Daniel. Creo que el público debería estar muy satisfecho de tener la gran fortuna en cuanto al involucramiento, en cuanto a esto y cómo convirtieron esta tragedia en una oportunidad. La siguiente pregunta es muy cercana para ti, para Susana, en términos de los diferentes enfoques gubernamentales. Así que en el contexto de la recuperación del COVID, ¿cómo los planes de recuperación en ambos de sus países han sido alineados con la naturaleza, incluyendo los compromisos de biodiversidad y de clima? Yo sé que en el contexto de ¿cómo se alinean los planes de recuperación con ambos países con la naturaleza? Entonces quisiera pasarlo primero a Susana para que hablemos de esos ejemplos de lo que está haciendo Suecia para esto. Y después vamos a ti, Daniel. Gracias, señora Surratt. Y para responder, quiero responder la pregunta desde una perspectiva de negocios, ¿no? Desde la perspectiva ICC. Y tal vez el embajador ahí ya podría hablar desde la perspectiva gubernamental. Como ustedes pueden saber, como saben de pronto, hace menos de un año, hace más o menos 196 gobiernos adoptaron el Marco Global 2020 de biodiversidad. Eh, así que para ICC era muy importante que cuando se negoció este marco, que este marco fuera muy ambicioso y que también estuviese basado en las últimas avances de la ciencia. Así que también continuamos trabajando en crear conciencia en la dependencia de las personas con la naturaleza o la interdependencia entre lo uno y el otro. Y queremos promover participación de partes interesadas en este marco y también impulsar los incentivos económicos y financieros para apoyar la ampliación de la biodiversidad. Y obviamente en esta agenda es muy importante el trabajo que se hizo y también esto permitió que se alineara este trabajo con otros convenciones que fueron firmadas en cuanto a desarrollo sostenible. Y obviamente esto es muy importante. Y ahí obviamente la Agenda 2030 está muy, muy involucrada. Así que estas son los comentarios generales desde la ICC en cuanto a este marco 2020, pero también me gustaría resaltar las iniciativas que nosotros como ICC junto con nuestros socios hemos lanzado, la cual se llama Business for Nature, negocios para la naturaleza. Este Business for Nature es una recolección, es una acción internacional que llama la acción a la humanidad para que restauremos los ecosistemas naturales globales. Y nosotros hemos venido trabajando con nuestros socios en correlaciones en las cuales hemos tenido una voz unida para esta discusión vital para entregar mejores soluciones que van efectivamente a abordar los retos de la pérdida de la diversidad y promover el uso sostenible de los recursos naturales globales. También tenemos más políticas más implementadas en esta área y me encantaría compartir estas políticas con ustedes en el chat. Me encantaría enviarles el enlace. Es una herramienta que los va a inspirar a ustedes y va a inspirar a más negocios a que tomen más responsabilidad y tomen acción en cuanto a la biodiversidad. Excelente. Bueno, simplemente quisiera ver si la embajadora Schleider quisiese decir algo más o simplemente si pasamos a Daniel. Puedo ser muy breve, simplemente para subyacer y hablar de lo que dijo Susana. Trabajar junto con los negocios es clave en esta área y lo que estamos haciendo, obviamente tenemos una iniciativa que se llama Fossil Free Sweden o Suecia libre de combustibles fósiles. Así que
Obviamente, esto está en el centro de la regla de nuestra agenda este año y también trabajando con otros gobiernos mancomunadamente por un plan para reunirnos en Estocolmo el próximo año para hacer seguimiento desde que se cumplen los 50 años de la primera reunión ambiental. Y bueno, la queremos hacer en Estocolmo y queremos también, obviamente, discutir la transformación de nuestras relaciones para asegurarnos que la naturaleza sobreviva y prospere. Muchísimas gracias. En este punto me gustaría pasar la misma pregunta al señor, ya sea, perdón, al embajador Fernández de Soto y al señor Daniel Gómez, esto específicamente enfocado en los ejemplos de cómo ustedes están trabajando para apoyar e incorporar la bioeconomía en sus países o en su país. Bueno, hay dos partes. Yo creo que Colombia ha tenido mucho éxito en incorporar y crear políticas, instrumentos de políticas para el cambio climático y para la bioeconomía en particular. Tenemos un marco, una política general de 2018. Es una política reciente, ya lleva 3 años sobre crecimiento verde y ahí hemos enfatizado el rol del sector privado y el rol de la naturaleza en términos de nuevas oportunidades para crecimiento. Así que la implementación de esa política incluye obviamente muchas actividades y han sido reforzadas con las políticas de recuperación que buscan en su línea de acción de desarrollo de bioeconomía y economía verde. eh, Incluye, obviamente, un juego de acciones que incluyen la participación de muchísimos sectores. Primero que todo, el Ministerio de Ciencia, que tiene que entregar esto en términos de identificar esas oportunidades. Y ahí el Ministerio ha diseñado una misión en un sitio tipo Matsukato de articular un grupo de actores y dar un marco temporal o un cronograma para encontrar esas oportunidades y desarrollarlas. El Ministerio de Hacienda también tiene, el Ministerio de Comercio también tiene programas importantísimos para apoyar los startups del sector privado, las pymes y obviamente dar el tipo de instrumentos e incentivos para encontrar esas iniciativas. En el sector de agricultura, nosotros también tenemos un sistema de innovaciones de agricultura e instituciones que proveen y que den apoyo para la innovación en la agricultura y ahí tenemos líneas de acción para identificar el trabajo que se lleva a cabo en los insumos, en los bioinsumos y en dos diferentes tipos de cadenas de producción. Así que esa es la línea que nosotros tenemos aquí, pero más generalmente yo creo que para dónde va Colombia es que quiere crear un sistema completo en el cual la acción climática y de sostenibilidad no sea exclusivamente caiga en el reino del Ministerio de Medio Ambiente, en Medio Ambiente, pero realmente que sea un tema transversal que necesite la transformación de todos los sectores, así que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, con la industria, con el Ministerio de Cultura, con todo el mundo, con todos los sectores, para realmente incorporar esta visión a nuestro ADN colombiano. Por otra parte, los esfuerzos para financiar el cambio climático, obviamente, lo estamos llevando a cabo junto con las Naciones Unidas. También tenemos los esfuerzos del Fondo Internacional de Desarrollo para desarrollar oportunidades para el cambio climático y también tenemos compromiso internacional con las metas, con las ODS. Obviamente, hemos tenido compromisos que obviamente son un gran reto y que realmente requieren identificar las oportunidades para asegurarnos en los sistemas económicos globales con propuestas y también que contribuyamos a reducir nuestras emisiones de carbono, no solamente de manera local, sino de manera internacional. Así que yo creo que hemos desarrollado marcos políticos
y obviamente por estas plataformas, también obviamente el récord global que hemos desarrollado para tratar de identificar las contribuciones del sector climático para las ODS, instrumentos tales como la plataforma de múltiples actores y también el financiamiento en términos de la habilidad de movilizar recursos financieros y capital tanto de manera nacional e internacional para lograr estas metas. Muchísimas gracias por esos comentarios, señor Denelli. Me gustaría pasar al embajador Fernández de Soto, sabiendo que nosotros ya nos estamos quedando sin tiempo y quiero obviamente que terminemos a tiempo para no quitarle tiempo a nuestros queridos colegas. Bueno, algo muy rápido, un comentario muy corto. Los objetivos del desarrollo sostenible, como lo hemos dicho en el día de hoy, como lo ha explicado muy bien Daniel Gómez, es un objetivo prioritario en nuestro Plan Nacional de Desarrollo que atraviesa transversalmente nuestro planeamiento estratégico para los próximos años. Y ese compromiso está perfectamente firme. Pero quiero hacer solamente una observación que creo que es válida para todos. Los objetivos del desarrollo sostenible son probablemente uno de los más importantes consensos que las Naciones Unidas han conseguido en los últimos años. Y lo digo como embajador que he tenido que examinarlos y seguirlos durante mucho tiempo. Ese consenso no es fácil de mantener siempre. Y por eso quienes creemos en el multilateralismo y quienes creemos en que esos objetivos son una carta de navegación muy importante, tenemos que protegerlos. Y tenemos que protegerlos sobre ese concepto al que nos referíamos de la integralidad en lo social, en lo económico, en lo ambiental. De manera que el mensaje que queremos dejar es que no solamente tenemos que trabajar cada país, sino que tenemos que hacer un esfuerzo en este sistema de Naciones Unidas para que los objetivos, especialmente en estos años difíciles de la pospandemia, realmente sean una carta de orientación importante de trabajo multilateral y de cada país individualmente. Muchas gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias, señor embajador. Ahora sé que hay un número de preguntas que han sido puestas y me disculpo por no poder responderlas, obviamente, y por, obviamente, recibir el insumo de ustedes en cuanto a las respuestas, pero pues por razones de tiempo vamos a seguir adelante y vamos a impulsar a las personas a través de la función del chat y el Q&A que nos hagan algún tipo de seguimiento. En este momento me gustaría pasar a la señora Ángela Espina. Ángela Ospina, ella es la directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación, APC Colombia, y ella ha servido de presidenta y consejera de programas especiales, consejera también del Ministerio de Interior y Justicia en Colombia, y ha compartido el comité de interagencial en cuanto a tráfico de personas, en cuanto a trata de personas, y también ha trabajado con la cooperación internacional. La señora Ospina sirvió como directora de la Fundación Mariano Ospina Pérez, y en este rol, el rol de ella fue reconocido por promover el análisis de los problemas nacionales de desarrollo. Y antes de pasarte el control, Ángela, bueno, les quiero advertir a todos los speakers que los organizadores quieren tomarse una fotico de grupo, así que por favor no se me vayan. Quédense un momento que necesitamos tomar una foto de todos ustedes, así que Ángela, todo tuyo. Muchísimas gracias, Leila. Bueno, después de la intervención de estos panelistas top que hemos tenido en el día de hoy, he venido tomando notas en lo que hemos venido hablando y yo simplemente quiero... Es un poquito complicado hacer un cierre porque ustedes dijeron cosas tan maravillosas, pero bueno, vamos a hablar acerca de un poco de las cosas más importantes de las cuales yo he tomado notas en cuanto a este foro. Juan Daniel Oviedo habló acerca de la equidad y encontrar soluciones para la implementación de las ODS, de la Agenda 2030, y que se reconoció los principales retos de las comunidades locales y en las cuales vimos el valor del enfoque de multipartes interesadas.
para el desarrollo de los países y las necesidades para entregar resultados. La señora Susana Seco, fue un placer verte y escuchar tu intervención. Por supuesto, también promover que los negocios promuevan el desarrollo sostenible basado en un enfoque de multipartes interesadas, lo cual es muy, muy, muy importante. em, en cuanto a este tipo de relaciones y también relaciones más amplias, pues, la cual implican obviamente una cantidad corta, una gran cantidad de esfuerzos, lo cual es muy importante. Y por supuesto, con mi amigo y colega Daniel Gómez, eh, él nos contó que la pandemia de COVID ha hecho un llamado gigantesco de acción para acelerar especialmente todas las necesidades de planificación para apoyar a las poblaciones vulnerables con con la promoción de la recuperación responsable. Y esto es importantísimo porque esta respuesta debe ser incluida en recuperaciones de a corto plazo y por supuesto cumpliendo con todos los compromisos internacionales que tenemos de las ODS. Así que, ¿qué tienen todos estos panelistas en común? Pues que ellos han promovido que se han discutido los recursos para las poblaciones vulnerables, cómo los hacemos llegar, cómo compartimos nuestro conocimiento, nuestra experticia, nuestra pericia para que todo esto sea posible a través de reuniones virtuales y volver a construir el país, o bueno, el mundo de una mejor manera. El conocimiento es clave, ese es el concepto clave que nosotros también hablamos acerca de construir eh, sociedades de muchas partes integradas, pero también todas las sociedades tienen un concepto clave en común, el cual es la confianza. Nosotros hemos discutido la confianza de la Agenda de 2030 en un contexto social y el concepto clave aquí es tomar principios que sean concretos para los ciudadanos. Para resumir, hacer que estos objetivos sean reales y traer la agenda a las personas, aterrizarla mejor. Les pido que ustedes mantengan en mente este tipo de concepto: conocimientos, confianza y hacerlo real. La pandemia nos forzó a todas las cooperaciones, a las agencias de cooperaciones como APC Colombia, por ejemplo, que repensemos la manera en la cual nosotros nos enfocamos y encontramos maneras creativas de cumplir nuestro mandato de ser un puente con el mundo. Y nosotros, obviamente, estamos usando las tecnologías digitales para hablar con los y descubrimos que podemos llegar a más socios alrededor del mundo. Ya la distancia no es un límite. De la misma manera, también podemos mantenernos en contacto con México, Alemania, con India y obviamente esto es algo maravilloso. Y también encontramos que también llegamos a entender la nuestra situación. Lo que necesitamos es conocimiento acerca de qué funciona, quién está haciendo qué de mejor manera y cómo esa experiencia puede ser aplicada. ¿Cómo pueden esas lecciones ser aplicadas en nuestro propio contexto nacional? Nosotros, el Sur Global, hemos venido promoviendo intercambios como herramienta para desayuno todo por 10 años y tengo que admitir que ha sido maravilloso ver países poderosos reconocer que ellos también necesitan ser estudiantes, que también necesitan aprender de países como el nuestro, países del sur, del sur-sur. Y de vez en cuando, y es maravilloso, y ver también que la otra lección que la pandemia nos ha dejado y una gran idea para la recuperación que nosotros queremos lograr es que nosotros somos todos interdependientes. Nosotros todos dependemos de todos nosotros para bienes, para servicios, para, para tener una guía, para estímulos, para creación de empleo, para inclusión social, para comercio. Recuerden que el mundo es uno solo. No, el mundo no es viable sin la academia, sin la sociedad civil, sin el sector privado. No puede haber progreso y estos sectores pueden, obviamente, brindar un avance maravilloso en cada sector. Entonces, dejemos que este espacio de colaboración nos haga saber qué es lo que necesitamos: confianza. Necesitamos confiar en el uno y el otro, así que podamos unir y combinar nuestro trabajo. Y la única manera en la cual podemos construir esta confianza y podemos construir hacia adelante, no repitiendo los errores del pasado, es simplemente construyendo confianza entre los actores y la sociedad civil.
y la sociedad. Entonces, todo este tipo de coordinación no es suficiente si la gente no confía en nosotros y si no producimos resultados tangibles. Eh, Ellos no traen al ciudadano a desarrollar las necesidades que ellos necesitan, especialmente en tiempos como este del COVID-19, la cual tiene muchísimos indicadores y nosotros necesitamos asegurar de que estamos cerrando este tipo de brechas. Y lo que hemos venido discutiendo hoy, este desarrollo sostenible ha estado en la agenda ambiental, económica y social, etcétera. Entonces necesitamos habilidades para la recuperación resiliente. Nosotros tenemos que hacer que la Agenda 2030 sea real. ¿Y qué es real? Pues que sea para la gente, que sea para el pueblo, en todos los diferentes espacios. Y bueno, esa sería una última reflexión. Aquí desde APC Colombia, nosotros hemos decidido desarrollar una base de conocimiento del sur global para promover las mejores relaciones entre Colombia y otros socios en el sur global. Este centro de conocimiento es un centro en el cual vamos a construir capacidades entre países del sur-sur y tiene 3 corrientes. La cooperación de sur-sur, en la cual Colombia va a ofrecer obviamente cursos cortos en temas, por ejemplo, economía naranja, gestión de desastres y otras iniciativas que vamos a venir desarrollando con Daniel Gómez en el espacio colaborativo para fortalecer las capacidades de formular e implementar y monitorear la cooperación sur-sur, los proyectos de cooperación sur entre Colombia y otros países alrededor del mundo. Y la tercera y última meta que nosotros tenemos es una comunidad de práctica de cooperación triangular sur-sur para que haya una audiencia de muchas partes interesadas. Entonces, ahí tenemos que promover el conocimiento entre diferentes actores a través de seminarios, diálogos, etcétera. Nosotros esperamos que este centro de conocimientos o este hub de conocimientos les pueda proveer a ustedes una herramienta para mostrar las mejores prácticas de alrededor del mundo y que las puedan ver como un recurso viviente de conocimiento aplicado. Esto acelera la gobernanza en la década de acción. En esta ocasión, ¿y cuál es el tema central que APC Colombia y ustedes, por ejemplo, como ustedes en la ICC y la P4G o P4G, en la cual venimos a tener en julio también vamos a discutir esto en más detalle. Mientras tanto, nosotros simplemente estamos completamente comprometidos en tener este tipo de conversaciones y poder contribuir a promover conocimiento, construir confianza entre diferentes socios y hacer que el desarrollo sea real en todo el mundo para todas las personas. Y un llamado a acción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Maravillosa manera de cerrar este webinar que hemos tenido. Muchísimas gracias, director Ángel Ospina. Y es una gran oferta para poder construir conocimiento con esta base que tenemos. Creo que es una manera excelente de terminar. Muchísimas gracias a todos nuestros speakers. Muchísimas gracias a todos los participantes por su tiempo. Ha sido una discusión fascinante. Nosotros sabemos que hay muchísimo más que se viene en este año de acción, en esta década de acción, de hecho, de aquí al 2030. Así que esperamos con ansias hablar con todos ustedes al resto de este año. Tengan un maravilloso día, que estén muy bien y entiendo que desde los organizadores quieren una foto grupal. Entonces vamos a proceder con la foto. Muchas gracias. I'm not sure if No estoy segura si ya tomaron la foto o no. Ángela, tú eres nuestra jefe. Tómala. Creo que ya la tomamos. All right. Wonderful. Thank you. Maravilloso. Muchísimas gracias. Thank you, everyone. Muchísimas gracias a todos. Thank you. Que tengan un gran día. Thank you very much. Muchas Bye-bye. gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Señora Ángela, adiós. Bueno, ya no me